esta mañana algo que Dios ha puesto en mi corazón con respecto a el atractivo que tiene que tener la iglesia. Yo considero que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando venimos a este lugar, nosotros decimos iglesia, pero en realidad esto es el templo, ¿sí? Es el lugar, la iglesia somos nosotros, pero para poder entender, el común dice vamos a la iglesia, ¿sí? Cuando venimos a este lugar, nosotros tenemos que venir con esa disposición que a veces se nos trata de inculcar domingo a domingo, con esa expectativa. Y la realidad es que como iglesia también nosotros tenemos que tener ese atractivo, pero atractivo espiritual. Amén. Cuando hablo de atractivo, no estoy hablando de que ustedes se pongan su mejor facha, que está bien, gloria a Dios, pero no hablamos de eso, estamos hablando de ese atractivo espiritual. Y yo creo que en este tiempo es como que se ha desvirtuado un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a veces se trata de tener cierto atractivo externo. Yo lo respeto, no hay problema. El otro día hablábamos del tema que a veces yo digo de las luces y todo. Si algún día llega una donación, bienvenido sea. La realidad es que se pone un énfasis en las cuestiones externas, ¿no? En una buena, permítame decirlo, escenografía de la iglesia, un lugar, entre comillas, lujoso. Por ahí es como que entra por los ojos, ¿no? Como algunos dicen, la comida entra por los ojos. Y hay algunos que justamente optan por que todo entre por los ojos en relación a la iglesia. Gloria a Dios cuando se puede tener y se puede lograr eso. Pero no tenemos que perder el rumbo, no tenemos que perder el objetivo de lo que realmente nosotros tenemos que tener como atractivo espiritual. La iglesia no puede perder su atractivo espiritual. Por eso también, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener ese atractivo, ¿no? No esperar a que el otro lo tenga, sino yo generarlo. Yo tener ese atractivo. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo. Si nosotros separamos este tiempo, amén, usted lo separó, les felicito. Felicito a todos los que están en este lugar, de los que llegan muy temprano para poder ayudar a limpiar, para poder justamente tener el lugar un poco más calentito. Nosotros venimos a este lugar y tiene que haber cierto atractivo como para que uno tenga ganas de venir, ¿no? Porque qué feo sería, o a veces pasa también en la viña del Señor hay de todo, de que hay lugares donde justamente uno separa el tiempo, separa el momento, se esfuerza para llegar y encima hay como una especie de maltrato o de discordia. Y la realidad es que ahí ya no hay tanto atractivo y uno no tiene tantas ganas de ir. Por eso nosotros tenemos que resguardarnos como iglesia. Y también, no solamente por los que ya estamos, sino por los que van llegando. La gente que va llegando tiene que encontrar un atractivo en este lugar, atractivo espiritual. Algo que se desate en el corazón, como para que justamente tenga ganas de volver. Por eso yo meditaba en esto, en esta semana, y Dios trajo una palabra a mi corazón que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Apocalipsis 19, del 5 al 8. Fíjese lo que dice el 5 específicamente, del 5 al 8. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la versión Reina Valera. Vamos a leer, son 3 versículos nada más, 5 al 8. Vamos a leer otra versión más. ¿Amén?
Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con el reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata, y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de la boda del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Amén. Otra versión más puede ser la Dios habla hoy o la nueva traducción. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Amén. Nosotros encontramos en estas diferentes versiones justamente el poder entender con más claridad de qué se nos está hablando. Y nosotros acá encontramos una adoración celestial. ¿De quién específicamente sería? Si nosotros nos imaginamos un escenario, ¿cuál sería el escenario? El pueblo de Dios. Que viene a buscar a La iglesia sería. La iglesia ingresando a la presencia de Dios, que sería posterior a lo que nosotros hablamos de la venida del Señor o del rapto, ¿sí? Entonces nosotros encontramos acá esta adoración, es la bienvenida que se nos da a la iglesia cuando nosotros nos encontremos con el Señor, ¿sí? Entonces dice que ahí va a ocurrir, ¿qué cosa? La conocida boda del Cordero, ¿sí? La unión del Señor con su iglesia. Y esto es algo maravilloso, es un evento que va a marcar la historia en un antes y un después también, como muchos eventos que han acontecido a lo largo de la historia del hombre, que han marcado una referencia. Inevitablemente, por más que alguno diga no va a pasar, o eso es cuento, o vaya a saber a quién se le ocurrió esta historia, esto va a marcar un antecedente, lo quieran o no. Y lo que el Señor primero me hablaba con respecto a este pasaje es que justamente cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de que va a haber un evento fundamental, va a llegar un tiempo, va a llegar un momento que es el rapto de la iglesia, y es el momento de justamente ingresar a la presencia de Dios. Ahí el Señor nos va a recibir. Y lo que nosotros vemos acá, fíjese que habla de la iglesia, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿quién es su esposa? La iglesia. Usted y yo. Se ha preparado, primero se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y saben que en los tiempos bíblicos, cuando la novia llegaba a ese momento justamente de lo que hoy nosotros conocemos como casamiento, se le llamaba un tiempo de atavío. Es una palabra complicada, pero tiene que ver con el tiempo del atavío. El tiempo del atavío es el momento previo, podríamos decir, es toda la preparación, todo lo que acontece, todo lo que ocurre hasta que llega ese momento determinado. Y lo que el Señor me hablaba justamente es que nosotros como iglesia, si queremos tener ese atractivo que impacta el corazón, que hace que la gente tenga ganas de venir, ganas de servir, ganas de entregar su vida al servicio del Señor, que pueda también tener el deseo de servir a los hermanos, visitando, ayudando. Tiene que haber este atractivo, este atavío, pero para eso nos tenemos que preparar.
Para eso nos tenemos que preparar. No es algo que viene porque Dios es bueno y bueno, Dios va a obrar y me va a cambiar. No, no. Habla de preparación. Habla de lo que el esfuerzo y, permítanme decir, las decisiones que yo tengo que tomar para atravesar ese tiempo de atavío. Amén. Es el prepararnos, y justamente el tiempo de atavío de la iglesia, en ese tiempo la iglesia se prepara. Su esposa dice, se ha preparado. Hay un tiempo de preparación, hermano, y esto es lo que el Señor me hablaba en este tiempo. Nosotros, si hablamos de la venida del Señor, tenemos que inevitablemente hablar también del tiempo de preparación. Yo no puedo llegar a ese momento así nomás. ¿O se imagina usted a alguien que justamente asume el compromiso y la decisión de pasar por el altar, de tomar la decisión de casarse y decir, bueno, terminé de pegar el último ladrillo, voy y me caso, porque es albañil? Y sale así, todo con ropa de trabajo, con mezcla, sucio. ¿Usted cree que alguien lo va a hacer así? No. Alguien que en su sano juicio, podríamos decir, no lo va a hacer. Quizás alguien lo haga, pero no es el común, no es la regla general. Toda persona que quiere pasar por ese momento importante se va a preparar, se tiene que preparar. Es como un poco de sentido común, porque a veces espiritualizamos un montón de situaciones, pero hay cosas que tienen que ver con el sentido común. Nos preparamos para ese tiempo. La iglesia se tiene que preparar, es su tiempo de atavío. Nosotros estamos atravesando este tiempo, que es nuestro tiempo de atavío. Es nuestro tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Amén. Amén. Cristo viene. Si hay algo que justamente veníamos hablando con mi esposa en el auto y Jonathan hablaba, son momentos de incertidumbre, hermano. Y estos tiempos de incertidumbre, ¿qué nos muestran? Cristo viene. Amén. Lo que pasa alrededor del mundo, las noticias que usted va escuchando, de cosas que le puede sorprender a todos, de cosas sumamente raras y extrañas, nos está diciendo la creación, Cristo viene. La creación nos está hablando y nos está diciendo, Cristo viene. Como nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, que somos la esposa, que somos la novia, a punto de llegar a ese momento, no nos vamos a preparar. Llega un tiempo y este es el tiempo en que nosotros nos tenemos que preparar. ¿Saben que el libro de Eclesiastés dice y nos enseña que todo tiene su tiempo bajo el cielo? Amén. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, tiempo de esto, tiempo de aquello. Y en los tiempos bíblicos, el tiempo justamente de boda, el tiempo de preparación de un casamiento, era el tiempo por excelencia. Para los tiempos bíblicos era el mejor de los momentos. Si tuvieran que hacer un top 10 de los mejores momentos, el casamiento era lo mejor en la vida de cualquier persona y aún de aquellos que participaban. ¿Por qué? Porque ellos veían justamente la vida como algo sumamente oscuro, casi sin esperanza. Y eran pocos los momentos donde se podía dar un momento de alegría, de gozo y de poder disfrutar. Y ese tiempo era el tiempo de las bodas. El tiempo de casamiento, por excelencia, era el mejor tiempo. Como le decía, en aquel tiempo no se daba de forma normal o común el hecho de que hubiera una fiesta, donde también hubiera un banquete y donde también hubiera música. Tal vez para nosotros el uso de la música es algo común, cotidiano, pero en esos tiempos bíblicos generar música era todo un evento, por eso no se hacía de forma continua. Y los momentos donde había música y donde se generaba un momento de fiesta eran el mejor de los momentos. Ahora, la palabra me enseña de que cuando llega ese momento de casamiento en los tiempos bíblicos era el mejor momento, había comida. ¿A quién no le gusta ir a un lugar donde hay comida, donde te sirven comida? Y en la cultura oriental, justamente las fiestas de casamiento podían llegar a durar
de entre 3, 4 días a 15 días podía llegar a durar. O sea, era un tiempo de buen comer, podríamos decir. Entonces, ¿quién no quería asistir a un casamiento? Era el mejor tiempo, ¿no? Quiero recalcar esto, era el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque este es el mejor tiempo para usted y para mí. Y usted tal vez diga, pero pastor, tantas cosas que pasan, tantas locuras, tantos asesinatos, locuras, la economía que parece que va, viene, guerras, rumores de guerra, tantas cosas, enfermedades. Sí, es el mejor momento, porque nos tenemos que preparar. Amén. Tenemos que preparar el corazón, porque se viene el tiempo de las bodas del Cordero. Amén. Tanto para el novio como para la novia era un tiempo de preparación. Uno trata de usar todos los recursos para llegar a ese tiempo de la mejor manera. Es un tiempo de preparación, un tiempo de expectativa, un tiempo donde uno comienza a invertir y trata de invertir lo mejor que tiene. Como le decía, nadie va a ir a un casamiento, y menos el novio y la novia, como diciendo, bueno, así nomás, todavía me estoy terminando de sacar el delantal y voy y me caso. No va a ser así. Se va a preparar y va a ser el mejor momento. Va a invertir, va a tratar de invertir lo mejor, desde su lugar, desde su posición, desde su economía, va a tratar de invertir lo mejor. ¿Por qué? Porque es el tiempo de prepararse. Y esto es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar en Dios. Desde nuestro lugar, desde nuestra economía, desde nuestra posición, nos tenemos que preparar. Algunos quizás digan, pero yo no conozco mucho. Bueno, desde ese lugar, empezar a prepararte. Algunos digan, bueno, yo conozco un poco más, ya tengo cierto tiempo en la iglesia, con mayor razón, prepárese. Es nuestro tiempo de atavío, es nuestro tiempo de preparación. Y tarde o temprano este momento va a llegar. El versículo 7 dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Esta la Dios habla hoy. Hay otras versiones que dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento. Y acá es donde yo tengo que entender de que tarde o temprano este evento va a suceder. Tarde o temprano este evento va a suceder. El tiempo de las bodas del Cordero va a ocurrir. ¿Se prepara usted o no se prepara? Gloria a Dios por los que se preparan, por los que están atentos, por los que están prestando atención, por los que están en tiempo de vigilia, atentos a lo que está aconteciendo, porque eso me lleva a mí a tomar decisiones de cambio, es decir, bueno, voy a comenzar a alistarme, voy a comenzar a prepararme, voy a comenzar a tener tiempo de oración, tiempo de búsqueda, tiempo de estar en sintonía con el Señor, porque se acerca ese momento. Tal vez usted tome la decisión de no hacer nada, no hay problema. Como dice un pastor, está bien conmigo, pero sabe que ese momento va a llegar y a usted no le va a convenir, porque no se va a ir. Nadie puede participar si no está preparado. Por eso es tan importante comprender esto. Va a llegar el momento y este es nuestro tiempo como iglesia. Tiempo de atavío, tiempo de preparación, tiempo en que yo me tengo que preocupar y ocupar de decisiones de cambio. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. Hay eventos que han marcado, como le decía, la historia de la humanidad. Yo pensaba, dentro de algunos años va a haber libros, bueno, ya no hay tantos libros, ¿no? Pero van a hablar de la historia de lo que ocurrió en el 2020. ¿Qué fue? A nivel mundial. La pandemia. De hecho, nuestros niños ya hablan del tiempo de pandemia, el tiempo de las restricciones, de cuarentena, ¿no? Fue una marca que va a quedar, porque fue a nivel mundial. Hubieron guerras a nivel mundial que marcaron la historia del hombre. Ahora, este evento, que es justamente la boda del Cordero, va a ser un evento que va a marcar la historia de la humanidad también.
Por eso yo me tengo que preparar. Porque va a ocurrir. Porque Dios lo estableció a través de su palabra y esto va a acontecer. Por eso me tengo que preparar. Por eso yo tengo que estar atento. Tengo que prestar atención. Usted y yo vamos a ser parte de ese momento histórico. Por eso, hermano, hoy más que nunca, prepárese. Prepárese. Entienda que tiene que acontecer un tiempo y que usted tiene que ser parte de ese tiempo. Pensaba también, ¿no?, en esto de cuánta gente quizás habló de Cristo, predicó de Cristo, y hoy ¿dónde están? Quedaron en los caminos, a 50 metros quizás de que la carrera termine. Por eso, hermanos, yo sé que tal vez usted pasa por momentos difíciles, pero cuando yo tengo en cuenta el tiempo que se viene acercando, yo me tengo que preparar. No importa lo difícil y lo complicado que sea este tiempo, yo me preparo, yo me tengo que preparar. Amén. Porque llega un tiempo y para la iglesia este es nuestro tiempo de prepararnos. Dice, su esposa se ha preparado. Este evento ya está diciendo, ahora está disfrutando. ¿Pero por qué disfruta? Porque se preparó. ¿Usted quiere disfrutar de las bodas del Cordero? Amén. ¿Quiere ser parte de ese momento? Amén. Tiene que prepararse. Nos tenemos que preparar. Y lo segundo que me habla este pasaje es que dice que a la iglesia se le concedió, ¿qué cosa? Vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. Había otra versión que decía brillante, limpio y brillante, de la más alta calidad. Entonces, fíjese que, como le decía, desde nuestro lugar, desde nuestra posición, desde nuestra economía, ¿sí? Y estoy hablando todo a nivel espiritual, no físico, pero en lo natural yo me preparo y voy a ponerme lo mejor. Nosotros como iglesia nos tenemos que preparar. ¿Cómo? Nos tenemos que embellecer, ¿sí? Así que mire el que tiene al lado y dígale, te tenés que embellecer. Te tenés que embellecer, hermana. Te tenés que embellecer. Ahora esto lo tenemos que llevar al terreno de lo espiritual, vuelvo a repetir. Nos tenemos que embellecer espiritualmente hablando. Ya sea que uno sea invitado a una fiesta o sea el protagonista de la boda, uno se va a poner lo mejor para ese momento. Mínimamente, ¿qué es lo que va a hacer? Mínimamente. Asearse. Limpiarse. La realidad, hermano, es que uno arranca con la higiene, con la limpieza. Y acá es donde esto yo tranquilamente lo puedo llevar a lo espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a limpiarnos. Tenemos que aprender a estar limpios. Tenemos que aprender justamente a mantener una vida limpia delante de la presencia de Dios. Pablo nos hablaba de que hay una vieja naturaleza, amén, viciada, en pecado, delito, con un montón de cosas que no son agradables delante de Dios. Pero dice, hay que limpiarse de esa vieja naturaleza. Y nosotros tenemos que entender de que hay un tiempo para que yo me prepare. Y en ese tiempo, este tiempo de preparación, yo me tengo que aprender a limpiar. Tengo que limpiar mi vida. Tengo que aprender a limpiar mi mente, mi corazón, las actitudes. Tengo que aprender a estar limpio delante de Dios. Como le decía, sería como lo básico para ese momento especial. Ahora, en la antigüedad había una especie, como podríamos decir, de ritual de cómo las mujeres llegaban a ese momento de casamiento. Encontramos algo bastante significativo, que era, podríamos decir, casi regla general. En este caso específico había un buen poder adquisitivo, pero en la mayoría de los casos ocurría más o menos lo mismo. Y era conocido como el tiempo del atavío de la novia. Fíjese lo que dice el libro de Esther. Esther, capítulo 2, del 12
y 13. 12 y 13. Todas aquellas jóvenes eran sometidas a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 meses se untaban el cuerpo con aceite de mirra y los 6 meses restantes con perfumes y cremas de lo que usan las mujeres. Terminado el tratamiento, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. ¿Sigo? Y se les permitía llevar del palacio, de las mujeres al palacio real, todo lo que pidieran. ¿Sí? En definitiva, tenían una especie de tratamiento de belleza para ese tiempo, con los recursos que había. Ahora, acá estamos hablando de Esther. Esther, que siendo una reina, o estando en el palacio del rey, tenía muchos recursos, podríamos decir, como para poder cumplir con esto. Pero la mayoría de las mujeres pasaba por un proceso similar, ¿sí? Está relacionado con ungüentos y crema, que para ese tiempo era solamente para algunos, no era casi el común. Pero la mayoría de las mujeres, fíjese que la Reina Valera dice, el tiempo del atavío de las mujeres, era el tiempo de la preparación. Cada mujer que se disponía a pasar justamente por el casamiento, primero se preparaba, y su preparación era de un año previo, un año de 6 meses y 6 meses. Y fíjense que la primera parte, o los primeros 6 meses, ¿qué decía que hacía la mujer? Los 6 meses estaban con aceite. Con aceite de mirra. Que si nosotros lo trasladamos al terreno del espiritual, justamente tiene que ver con que nosotros tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, que nos va a embellecer, no la parte externa, no lo externo, sino lo interno. Pero nosotros nos tenemos que preparar, hermanos. Por eso es tan importante que yo separe tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Porque es la única forma y la única manera que yo me pueda presentar aceptable y agradable delante de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse, tiene que tomar decisiones de cambio. Nosotros como iglesia, que somos la novia, nos vamos a encontrar con nuestro Señor en los cielos y nos uniremos a Él. Pero es necesario comprender que nos tenemos que preparar limpiándonos, buscando de la presencia de Dios. La única forma y la única manera de que yo pueda abandonar mi vieja naturaleza es buscando la presencia de Dios. Amén. Hay gente que lucha de una manera como natural, o lucha naturalmente con cuestiones espirituales. Y no lo va a lograr, hermano. Si usted quiere abandonar un vicio, no lo va a lograr porque busque una técnica o busque alguna solución humana. Tiene que buscar la presencia de Dios. Porque es la única forma en que yo justamente me pueda limpiar de aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Y de esta manera yo voy abandonando esa vieja naturaleza. Pero tengo que darle lugar a la obra del Espíritu Santo. Tengo que tomar la decisión de ingresar en ese tiempo de limpieza, de comenzar a ser agradable delante de Dios. Yo no vengo a la iglesia para agradar al hombre. No venimos a la iglesia para agradar al que está cantando, a los que están al frente o a los hermanos que tenemos como líder de célula. No, nosotros venimos a agradar al Señor. Por eso yo tengo que entender de que más allá de lo que el hombre pueda ver, es Dios quien está mirando mi corazón. ¿Cómo está hoy mi corazón delante de la presencia de Dios? Porque yo puedo venir humanamente de la mejor manera. Me puedo tirar el ropero encima y aparentar que estoy de 10 con el Señor. Pero ¿cómo está realmente mi corazón delante de la presencia de Dios? ¿Quiero producir esos cambios? ¿Quiero realmente comenzar a embellecer mi corazón? No para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Tengo que buscar la obra del Espíritu Santo. Pero eso ya no tiene que ver ni la canción,
ni la música, ni lo que pasó, ni la forma que se predicó. Tiene que ver con la decisión personal de cada uno. Tiene que ver, como le decía yo hace semanas atrás, con esa expectativa que yo tengo que traer, esa apertura de corazón para que el Espíritu haga algo, porque la presencia de Dios está en este lugar. ¿Amén? Y sabe que siempre me sorprendió un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 22. Mateo 22 del 11 al 13. Mateo 22 del 11 al 13. Y saben que esta es una parábola que podríamos decir, nosotros siempre la leemos como una parábola entera, y en realidad son dos parábolas en una, en un mismo registro, podríamos decir. Fíjese lo que dice Mateo 22 del 11 al 13. Cuando el rey entró a ver a los convidados, se fijó en uno que no iba vestido para la boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no vienes vestido para la boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían a las mesas: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Ahí es donde el famoso o conocido pasaje van a crujir de dientes. No me salía. Y saben que este es un pasaje que podríamos decir, nosotros lo leemos entero, que es del rey que hace justamente una fiesta, un banquete, y que invita a gente y que no aceptan porque están ocupados. Entonces dice: vayan, busquen, ¿no? Y es como que ahí termina la primera parte. Y si nosotros miramos este pasaje unido al resto, es como que da un giro, como que uno dice: pero qué cruel esta parte. Porque si él salió a invitar, ¿por qué después le critica la ropa? Si era gente que ni estaba preparada. Pero esto tiene que ver justamente con por qué Jesús es como que destaca esta parte. Porque había una tradición justamente de dos historias que los rabinos utilizaban en ese tiempo. Y en ese tiempo se utilizaba primero que nada que había una historia de boda donde el rey había invitado y donde la gente tenía que estar preparada, porque en cuanto el rey dijera es la hora, todos tenían que entrar. Entonces, ¿qué hacían algunos? Se preparaban y se acercaban al palacio. Y otros decían: no, seguro que la fiesta va a tardar, entre que preparen el banquete, entre que hagan otras cosas, no va a ser enseguida. Y cuando el rey llamaba, entraban y muchos quedaban afuera. Esa era una de las historias que usaban los rabinos para hablar justamente de un tema similar. Y la otra historia era que el rey justamente entregaba trajes. Entonces el rey decía: yo te invito y yo te entrego una ropa especial. Cuando yo llame, vos tenés que venir y traer esa ropa. Entonces te voy a dejar pasar. Entonces dice que algunos justamente tomaban esa ropa y la cuidaban, y cuando el rey llamaba, lo entregaban y decían: bueno, muy bien, lo que te di, lo entregaste limpio, está sano, no lo rompiste. Pero sin embargo dice que otros tomaban esa vestimenta y cuando la tomaban, dice que decían: bueno, va a tardar, así que voy a hacer algún trabajito, la ensuciaban o la rompían. Entonces cuando se acercaban al rey, el rey le decía: no, yo no te entregué esta ropa, así que no vas a entrar. Eso eran dos historias justamente que se aislaron y que eran parte de la tradición judía. Por eso el Señor hizo referencia al tema de la vestimenta, porque para ellos era sumamente conocido, era como vox populi esa historia. Era parte de la enseñanza de los rabinos de ese tiempo. Por eso, cuando el Señor habla de esta boda y habla de la vestimenta, habla de la preparación que tenía que haber. La preparación que Dios espera de cada uno de nosotros.
y que no nos podemos presentar a ese momento como a mí se me ocurre. No nos podemos presentar a ese momento no embellecido, como le decía, no preparado, no bañado, no limpio, no en mis mejores condiciones. Yo tengo que estar preparado porque Dios me lo pide así. Y Él es el dueño. Yo no le puedo estar diciendo, no, mirá Dios, tenés que hacer así, así. Nosotros vivimos conforme a lo que Dios nos pide. Nosotros vivimos conforme a lo que la palabra establece, no conforme a mis propios principios. Por eso la palabra nos enseña de que hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de atavío, hay un tiempo de embellecernos, hay un tiempo de prepararnos, porque ese momento va a llegar. Yo no sé cómo usted hoy llegó, ni cómo nosotros podemos llegar a estar hoy delante de la presencia de Dios, porque yo no veo corazones, el Señor sí. Pero que Dios nos libre de tener que pasar por lo que pasó este hombre, que no se preparó, que no estuvo listo, que no se preocupó en su debido tiempo de cómo estaba su vestimenta espiritual. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Y que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, estar listo y preparado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.